María Saray y nada, el plato que vamos a realizar hoy con el pimentón de nuestra tierra va a ser unas patatas revolconas con una barbada de ibérico y unos pimientos del cual se hace el pimentón. Para hacer unas patatas revolconas es un plato tradicional, el cual viene todo de la transhumancia, de la época en que llevábamos el ganado de unas zonas a otras, depende si era invierno o verano, para que se alimentaran. Las revolconas pueden ser originarias tanto de nuestra provincia como de Salamanca y otras provincias donde siempre se ha criado ganado, y era más bien pues es una receta pastoril. Ponemos en una cacerola a cocer, o en un caldero a cocer agua con patatas y cualquier pimiento, cualquier verdura seca a las cuales se pudiera llevar en un momento dado en un zurrón. También vamos a tener un poquito de panceta, el cual con la panceta del cerdo, al sofreírla o llevarla en la manteca, con eso era la parte grasa la cual llevaban las patatas. Y luego vamos a usar el pimiento del pimentón, lo cual lo vamos a malfreír simplemente ya que está seco, y vamos a usar también un poquito del pimiento fresco para darle un pequeñito contraste. Pues nada, una vez simplemente cocidas las patatas y ya con un punto de ternura, las vamos a ir simplemente amalgamando o deshaciendo con las verduras, simplemente moviendo un cucharón o una espátula en el mismo recipiente donde las hemos puesto a cocer. Le hemos retirado todo el agua hasta dejarlas raseadas al nivel de la patata. Por otro lado, haremos un sofrito que, ya os he dicho, lo suyo es utilizar la manteca del propio cerdo para empezar a hacer el sofrito de los pimientos y de la panceta. En este caso, bueno, tenemos que cuidarnos un poquito todos, y teniendo el aceite que tenemos en Extremadura, vamos a usar aceite de oliva virgen extra, manzanilla cacereña. Una vez que empezamos a hacer el sofrito, le añadimos ajos, le espolvorearemos un poquito de pimentón, unas buenas cucharadas de pimentón, y sofreiremos. Una vez que tenemos sofrito el ajo con el pimentón, como ya os digo, había empezado partiendo de la grasa de haber frito la panceta. Ahí diluimos tranquilamente el pimentón de la vera, lo dejamos templar, y una vez templadito se lo añadimos a las patatas revolconas. Luego, tanto lleve verdura como no, con estos movimientos y sostribando la espátula o el cucharón de madera sobre el fondo del caldero, vamos triturando las patatas. Ya puede quedar un puré de patata finito, que considero como tradición que gusta más con el trozo de patata visto, incluso con trocitos de verdura. Luego, que lo hacemos para niños, para gente más pequeña, pues para introducirles en la alimentación las revolconas, que yo creo que es súper saludable, pues bueno, intentaríamos esa verdura o troceársela mucho o retirarla, ya sea con un aparato de cocina, pero bueno, como tradición y como manera que debíamos de enseñarla, yo creo que es como se hacía antes, simplemente amalgamada, con tropezones, con pequeños tropezoncitos que luego se diluyen en la boca y siguen siendo bastante. He colocado las patatas revolconas, le añadiremos la pancetita frita, la cual igual muchas veces la adobamos con un poquito de sal y pimentón, la tenemos en la cámara 24 horas a través de la osmosis, le retiramos el agua a la panceta y hacemos una panceta un poco más crujiente, la freímos y queda con el saborecito del pimentón, del ajo, y queda bastante más buena. Le voy a poner un pimiento churrascón, que se dice aquí, ¿vale? Que es el pimiento ya seco y mal frito, y luego le vamos a acompañar de algún pimiento, del mismo pimiento en fresco. Un poquito del mismo aceite el cual hicimos para acompañar las revolconas.